trabajar juiciosamente en 3 salas de pregrado, posgrado y desarrollo profesional permanente, y producir, en el caso que voy a hablar yo de la sala de pregrado que tengo el privilegio de presidir, producir un documento que también es aprobado en esta asamblea de Cartagena como un documento unánime, consenso, para transformar la educación médica. Le deja a uno la ilusión de que ahora el emprendimiento sea ponerla a funcionar y hacerla realidad. Sin embargo, oye uno comentarios entre nosotros mismos de hasta dónde en Colombia para nuestros invitados extranjeros existe algo que se llama autonomía universitaria, que se ejerce con mucha propiedad, y es que yo hago lo que yo quiero como decano de mi universidad, y eso puede ser un límite bueno o un límite malo. También existe una sobreregulación de la forma en que hacemos, a diferencia de lo que decía Francisco, de la forma en que nos conducen el gobierno hacia los sitios de educación. O sea, hay muchas cosas que preocupan mucho de la excelentísima presentación que acaba de hacer Francisco. Hay gobierno, Luis, aquí que también de golpe debería actuar. Aquí está el director de Recursos Humanos, de Talento Humano del Ministerio de Salud de Colombia. Enhorabuena, presente. Entonces yo les voy a mostrar lo que hemos hecho desde la sala de pregrado. Mis queridos amigos y colegas, el decano de la Universidad de Antioquia, Carlos Palacio, el decano de la Universidad de Bucaramanga, Autónoma de Bucaramanga, el doctor Juan José Rey, van a mostrar respectivamente lo que han hecho de posgrado y lo que hemos hecho de educación profesional permanente. En el año 2017 nos reunimos en Montería, una ciudad de la costa colombiana, durante 3 días, 1, 2, 3 de noviembre, y analizamos profundamente esa disrupción que tiene la forma en que enseñamos medicina en Colombia con las necesidades sociales que tiene nuestro país. En una profunda reflexión de que hay que cambiar y que tenemos que optar por la pertinencia como un factor de calidad diferenciador. La calidad de la educación médica colombiana es buena, es muy buena, y quienes han tenido colombianos médicos afuera como estudiantes sabrán que es así. Pero la pertinencia, en la pertinencia hay una cosa que cambiar, volver pertinente, porque la educación tiene un fin que es incidir en el bienestar de las personas y las comunidades, y si no incide en ese bienestar no está cumpliendo con su primordial factor educativo, que es ese. De manera que el consenso de Montería nos permitió una ruta que ahora se ha extendido a 11 criterios para desarrollar. Se creó el Consejo General de Educación Médica, en el cual participa el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud y Protección Social y del Ministerio de Educación Nacional, y participan las universidades, la Asociación Colombiana de Universidades, de la cual de alguna manera tenemos dependencia, que son los rectores de las universidades donde nosotros somos los decanos. Y se invitó mucha gente más a participar, las sociedades científicas, los estudiantes, muy importante. La Asociación Colombiana Médica Estudiantil estuvo presente en la sala mía, particularmente de pregrado. La Asociación Nacional de Internos y Residentes estuvo presente en la sala de posgrado del doctor Palacio, y todos los actores del sistema de los cuales deberíamos enriquecernos hicieron participación de esas salas, del Consejo Ejecutivo y finalmente del Consejo General, que son todos los 50 decanos de Colombia. Esos 50 decanos nos reunimos antier acá y aprobamos lo que vamos a mostrar acá. El reto ahora es volverlo realidad, que no se quede en un documento que es igual al canadiense o igual de bueno a las directrices de otros países de Europa, y que posiblemente se pueda empastar y poner en una biblioteca por los próximos 60 años de Ascofame. Eso no lo vamos a hacer. En esta vez sí queremos que estas recomendaciones se pongan a funcionar. Mi sala estuvo compuesta por 10 decanos de facultades acreditadas y 3 decanos observadores de facultades no acreditadas, más los invitados especiales de los ministerios,
de CONACES, de los estudiantes y un secretario técnico de ASCOFAME. Las recomendaciones aprobadas por nosotros y aprobadas en el Consejo General son estas 10. No tienen nada de particular. Si uno mirara algunas cercas que nos interesan, como las canadienses, encontraría muchos lugares comunes. Pero la primera recomendación, y son recomendaciones basadas en esa autonomía, de que no podemos decirle desde la presidencia de ASCOFAME y la Junta Directiva: señores miembros de ASCOFAME, 50 facultades de medicina de Colombia, acreditadas, no acreditadas, públicas, privadas, a partir de hoy ustedes tienen que cambiar los currículos y optar por estas 10. No lo podemos hacer. De hecho, ahorita tenía un tuit de alguien que en una editorial del Tiempo que aparece hoy me dice: ¿qué reformamos, cuánto reformamos y por qué tenemos que reformar? O sea, ya hay una irrupción ahí y nos acabamos de poner de acuerdo hace 24 horas. Da tristeza un poco, ¿verdad? Pero sí tenemos el firme propósito de ver cómo nos empoderamos de estas recomendaciones y las hacemos posibles, porque son necesidad de país no político, sino de país social, de nuestros conciudadanos, de incidir en el bienestar de ellos, sí o sí. Y no hay otra, si no, no habría una razón de formar médicos o formar profesionales en la salud, si no es porque incidan en el bienestar de las personas. Y la primera es estar de frente a las necesidades de la comunidad, que suena como de perogrullo, o sea, ¿cómo así? ¿No hemos estado de frente? Pues no. En países como el nuestro seguimos preguntando al estudiante de medicina en primer semestre: ¿y en qué te vas a especializar? Acaba de entrar a la escuela de medicina para ser médico general y ya lo estamos encauzando a especializarse. Y el país necesita médicos generales, un buen médico general, que sea capaz de resolver el 80-90% de las situaciones de la población, es decir, que tenga capacidad resolutiva, que hoy no la tiene. Y no la tiene, no me voy a extender aquí, pero no la tiene por muchas razones, por muchísimas razones, entre otras cosas porque el Estado, porque el pagador, el financiador, etcétera, le pone una cantidad de talanqueras que no le permite intervenir. Y realmente lo único que sabe hacer es ver a una persona y remitirla al especialista. La primera recomendación, estas recomendaciones son un libro pequeño, tan grande como este dedo, pero son un libro, tiene un qué y un cómo, como en el modelo canadiense. O sea, esa es la recomendación y nosotros le decimos cómo hacerla. Y ASCOFAME le va a acompañar a ese cómo hacerlo, si quiere hacerlo, porque no lo podemos imponer. La segunda es la necesidad que tiene el país de tener médicos generales. Colombia tiene, el señor viceministro mencionó ayer, 103.000 médicos, de los cuales el 80% son generales, 70.000, 80.000 médicos generales, de los cuales cerca de 15.000 de esos médicos generales trabajan como administradores y hay unos 65, 70.000 que ejercen como médicos generales. Pero la mayoría de ellos no tienen poder resolutivo, son remisores al nivel de especialización, porque así los hemos educado. Y es una pérdida porque Colombia es un país en vías de desarrollo, es una economía en crecimiento, que requiere un recurso humano que es escaso todavía, se requieren médicos en Colombia. El señor viceministro mencionó ayer que estamos en 22 médicos por 10.000 habitantes y necesitamos cerca de 25 por 10.000 para el momento actual, o para el 2025 muchos más. Y ese recurso humano escaso, con bienes escasos, mucha gente quiere estudiar medicina en Colombia, muy poca gente puede estudiar medicina en Colombia, graduamos 5.000 médicos al año, son insuficientes para la necesidad del país, están formados no como médicos generales, sino en vía de especialización. Y las especialidades no son más de 1.500 cupos que hay, o sea, es un embudo espantoso. Entonces, una segunda recomendación es: volquemos los currículos a formar un buen generalista, un médico general con capacidad resolutiva que sea capaz de servir a la comunidad. Y suena lógico, ¿verdad? Aquí o en cualquier parte del mundo. La tercera es, sí, Alma Ata, y ahora Sena, todo lo que tú has dicho, han pasado 40 años y todavía estamos en la disyuntiva si es en atención primaria o no.
y los currículums siguen siendo basados en el hospital, es decir, de altísima complejidad. Nuestros estudiantes saben perfectamente cómo tratar un infarto, pero no tienen ni idea cómo prevenirlo. Y lo que la sociedad requiere es prevención y promoción del infarto. Y a otro nivel, el tratamiento. Esta recomendación tiene unos cómo hacerlo, focalícense dentro de la prevención y promoción. Y tú también lo dijiste, la cuarta recomendación, el proceso de admisión. Flesner mismo decía que la medicina no era para cualquier transeúnte. Estudiar medicina es que no es para cualquier transeúnte. Requiere de unas competencias especiales, de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de manejo de la incertidumbre, porque es la más incierta de todas las profesiones. La más incierta de todas las profesiones, porque mis resultados no dependen de lo que yo haga, sino de lo que yo haga con muchísima gente. Entonces la admisión no puede ser cualquier admisión. El solo hecho de cambiar el sistema de admisión ya es una recomendación fantástica, y los cómo hacerlo. Conciencias integradas. Nosotros aquí, yo soy feliz con los decanos trabajando, porque realmente esto es de una visión muy profunda, de cambiar esa medicina biologista basada en lo biológico por una medicina basada en lo social, en lo humano, en lo cultural, en lo histórico, dentro de lo cual está subsumido lo biológico y lo psicológico. Y ese es un gran cambio, de mirar la medicina con unos ojos diferentes, porque si seguimos mirándola desde el concepto biologista, única y exclusivamente, no integramos las ciencias. Y las ciencias son las básicas, como lo dijo Enrique ayer, las ciencias son las clínicas, las ciencias son las sociohumanísticas, las ciencias son las de la salud pública. Y cómo se enseña en un país como el nuestro, que no es asignaturista, sino a través de resolución de casos, de golpe, a través de pequeños grupos, donde todos estos aspectos del ser humano se miren holísticamente, porque si usted enseña integradamente, practica integradamente. Si usted enseña desintegradamente, se expresa la atención después, y entonces cada uno ve el pedacito que le corresponde dentro de esa parte holística que debería ser. Y la sexta recomendación son los aprendizajes transformativos. Nos hemos gastado décadas. Mi universidad tal vez sea la más antigua de todas las que están aquí, cumple este año 365 años de fundada. Es una de las facultades de medicina más tradicionales de este continente. Pero hemos hecho aprendizajes informativos que forman expertos, aprendizajes formativos que forman profesionales, y ahora necesitamos ciertamente introducir la parte de los aprendizajes transformativos, aquellos que generan agentes de cambio, y hay que introducir el liderazgo, el valor, los principios fundamentales, el trabajo en equipo, la comunicación, el manejo de la incertidumbre, etcétera, que se hace con unos métodos pedagógicos diferentísimos a la enseñanza en el aula a través de clases magistrales. Eso no transforma, informa o forma, pero no transforma. La séptima recomendación es la práctica intraprofesional. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en todas las rondas de interprofesionalismo que ha hecho la OPS aquí en Colombia, enhorabuena, y estamos muy comprometidos con eso, como Ascofame y obviamente como universidades también. Es necesario hacerlo así, liderar equipos de trabajo, que hablemos y dialoguemos entre las profesiones de la salud, porque el paciente, que es el centro de la atención, es un peregrino a través de las profesiones de la salud. Si el médico no habla con el enfermero o la enfermera, si no habla con el psicólogo, si no habla con el rehabilitador, es el paciente el que tiene que peregrinar a través de ellos, cuando debería ser el centro de la atención. Sin duda creemos en eso, en el profesionalismo, en el manejo del currículum oculto, porque una cosa es lo que enseñamos en las universidades y otra cosa es la realidad que ven en los sitios de práctica. Es insistente decir que se laven las manos, pero cuando van al sitio de práctica nadie lo hace. Hay un currículum oculto ahí que tenemos que cambiar y trabajar. Y finalmente, el cambio de los escenarios de práctica. Alguien me decía alguna vez que quería abrir una nueva escuela de medicina en Colombia. Quisiera una escuela de medicina cada semana o cada mes. Yo digo 62, pero no estoy seguro si ya hay una nueva. Pero que tenía un gran problema, y era que no tenía un hospital. Le dije, pues no tiene ningún problema, porque usted no necesita un hospital
para abrir una escuela de medicina hoy en día. Lo que necesita son sitios de atención diversificados, escuelas, lo que tú decías, un centro comercial donde pueda tomar la atención. El hospital es lo de menos, porque si usted lo focaliza en el hospital, lo vuelve otra vez especializado. Claro que hace parte de esa cadena de sitios de práctica, y esa es la recomendación 10 que hacemos. Para terminar, también hay unas recomendaciones que hicimos sobre resultados de aprendizaje. Nosotros no llamamos competencias, sino learning outcomes. Esto suena a perogrullo también para todos los que llevan décadas llamando las cosas por su nombre. Aquí todavía nos debatimos entre competencias y resultados de aprendizaje. Claramente las competencias son más laborales, los resultados de aprendizaje son más académicos, y por eso para nosotros proponemos que haya un currículo mínimo en Colombia que tenga estos RAEs incorporados en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, en el diagnóstico de la salud a nivel individual y colectivo, en el tratamiento médico, en la rehabilitación y en la gestión de la calidad y la seguridad, que son el modelo integral de atención en salud que ha sido aprobado para este país recientemente, porque no podemos estar a espaldas del sistema. No es a favor del Ministerio de Salud, es a espaldas del sistema que el país ha elegido por primera vez en muchas décadas y en muchos años. Tiene un modelo integral de atención en salud, y no podemos formar en contra de ese modelo, porque iríamos en contra de lo que los colombianos requieren. Hay que cambiar el año de internado de alguna manera. El internado sigue siendo súper especializado. Para mis queridísimos invitados extranjeros, aquí todavía el internado se hace en cirugía, ginecología, pediatría, obstetricia, pero nada que ver con la atención primaria, con prevención y promoción, sino con la altísima complejidad. Y es el último momento que tienen de ganar resolutividad, sí o no. No pueden formular, no pueden prescribir, no pueden hacer ningún procedimiento porque el pagador no lo paga, la ley no lo permite. El año internado hay que reformarlo, y eso no es una cosa que lo pueda hacer Ascofame, tenemos que hacerlo de mano con el gobierno nacional. Que ellos estén inmersos en las rutas integrales de atención en salud, tener una bitácora mínima de procedimientos que incluya, entre otros, he señalado en amarillo unos que me llaman mucho la atención, lo que llamamos salud digital, o como lo mencionó el viceministro, salud digital o telemedicina, y otras cosas como manejo del dolor, cuidado paliativo, etcétera, en su bitácora. Y tenemos un camino por hacer que yo creo que no vamos a desfallecer en la idea de introducirlo. Es decir, el país no soportaría tener una guía de transformación de la educación de pregrado, ponerla en un anaquel y sentarse a seguir esperando que el sistema no tenga esa atención en salud que se merece, porque los formadores no somos capaces de introducir la transformación que nos hemos propuesto. Eso es las conclusiones de la sala de pregrado, aprobadas por el Consejo General, por Ascofame. Yo le voy a dar la palabra a mi colega, el profesor Carlos Palacio, para que muestre las decisiones que hasta ahora lleva la sala de posgrados. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá presentes hoy. Pues yo cada vez que escucho las recomendaciones de la sala de pregrado y todo el trabajo me maravillo de algo, y le decía al doctor Rey ahí sentado, le decía, tan obvias, tan maravillosas, pero tenemos que tener la convicción, las 62 facultades de medicina, de hacer verdaderamente estas recomendaciones una realidad, como decía el profesor. En posgrado, la situación yo siempre la he definido con los decanos de las facultades de medicina un poco más compleja. En la sala de posgrado me han acompañado los decanos Pedro Villamizar de la Universidad Javeriana de Cali, el doctor Javier Torres de la Universidad del Valle, el doctor Gómez, Carlos Gómez de la Universidad Javeriana, el doctor Álvaro Romero de la Universidad de La Sabana, y han estado presentes, como lo decía el doctor Quintero, el ANIR,
estuvo un buen tiempo mientras trabajaban en todo el tema de la ley de residentes, que es otro elemento fundamental que ha empezado a jugar un papel importante en todo el proceso de reglamentación, y estuvo obviamente los ministerios de salud y de educación, en un principio el doctor Luis Carlos Ortiz liderando desde talento humano, y ahora con el doctor Bernal, que ha estado bien atento a todo este proceso de los elementos que tienen que ver con los posgrados. Los posgrados tienen una característica muy importante, creo que en general, en todo el mundo, y es que nacieron un poco en la informalidad de la academia, nacieron, ¿no?, obviamente en el oficio, en el hacer del ejercicio médico, con todo lo que se vino, con la reforma flesneriana y obviamente con el desarrollo de las disciplinas y ese ejercicio en los hospitales. Y de ahí nace. A muchos de nosotros nos tocó formarnos en las especialidades clínico-quirúrgicas dentro de esa informalidad. No teníamos unos currículos y seguimos muchas veces en poco más de 500 posgrados clínico-quirúrgicos que ofrecemos en Colombia y 30 facultades de medicina que en este momento tenemos programas de posgrado. Pues no tenemos unos currículos realmente bien diseñados. Si en el pregrado todavía tenemos una serie de recomendaciones y tenemos que hacer ese tipo de transformaciones, pues imagínense mucho más en los posgrados clínico-quirúrgicos. Cuando uno va a ir a mirar los currículos, los planes de estudio, lejos estamos de elementos pedagógicos, didácticos, consideraciones de curriculares, de realmente colocar elementos de la pedagogía sustanciales como son competencias críticas, analíticas, reflexivas. Nos hicimos en el hacer, pero no más en el hacer. Y no somos solamente unos ejecutores de acciones, tenemos que ser realmente unos pensadores y tenemos que ser unos generadores de conocimiento. En ese sentido, el profesional que decide hacer una especialización clínico-quirúrgica tiene realmente que tener una formación en las universidades con elementos que son de consideración fundamental en ese ejercicio clínico-quirúrgico. No puede compadecerse de ninguna otra manera y no tiene ninguna justificación real que podamos decir que estamos formando. Por eso tenemos la convicción absoluta que es una responsabilidad de la academia, ¿sí? Obviamente con nuestros maravillosos hospitales universitarios y con los sitios de práctica, obviamente, teniendo la diferencia de qué es un hospital universitario y qué es un sitio de práctica. No podemos seguir haciendo esa confusión, no podemos seguir tergiversando esos procesos formativos. El hospital universitario tiene que ser, como hemos considerado siempre, un verdadero hospital, cobijado por una universidad que lo respalde, que lo cobije, que realmente ejerza una función de verdadera escuela. El sitio de práctica como tal será un sitio de práctica. Entonces, con esos elementos generales decidimos ponernos a la tarea y encontramos realmente un caos. Encontramos un caos. En Colombia hay en este momento un poco más de 200 denominaciones en las especialidades clínico-quirúrgicas, y eso realmente se convierte en un caos. Cuando vamos a mirar los procesos de convalidación de títulos en Colombia, es caótico. Las salas de CONACYT, yo no me explico cómo hacen para llegar a convalidar títulos. Tener referentes en las especialidades, una especialidad, yo me reunía y miraba, por ejemplo, en medicina interna, con la Sociedad de Medicina Interna, 28 posgrados de medicina interna en Colombia, y ninguno se parece con ninguno. En psiquiatría, por ejemplo, mi especialidad clínico-quirúrgica, 18 programas de posgrado, ninguno se parece a ninguno, ninguno tiene unos esenciales. El psiquiatra colombiano no tiene una impronta de decir este es el psiquiatra de Colombia. Estas son las características con las cuales formamos. El cirujano plástico de Colombia tiene esta impronta, tiene estas características. No lo tenemos, porque las facultades realmente nos hemos desarrollado y hemos crecido en el desorden.
Y eso genera realmente unas dificultades inmensas en esta situación. Entonces nos dimos a la tarea. ¿Cuál era la primera tarea? Venga, miremos cómo podemos agregar, cómo podemos condensar estas denominaciones, cómo podemos hacer que todos tengamos una sola denominación en los programas distintos de especialidades clínico-quirúrgicas. Y tuvimos referentes internacionales y tratamos de mirar esos referentes internacionales. Y obviamente tenemos una serie de recomendaciones, no me voy a detener en este momento a hacerlas, las hemos conversado muchísimo, las hemos discutido en todos los espacios. Fue aprobado, como dice el doctor Quintero, por todos los decanos de ASCOFAME y del Consejo General de Educación Médica, donde tenemos una franca denominación o una denominación a la cual nos hemos acogido para la especialidad clínico-quirúrgica, y esa denominación es la que es acogida en la sala de CONACES y en este momento por ASCOFAME. Tenemos una segunda denominación en el cual aparte de esa denominación de especialidad clínico-quirúrgica, hemos tratado de mirar que la especialidad es un área donde se profundiza en el conocimiento, pero en la gestión del conocimiento, vuelvo, insisto. La tercera recomendación es básicamente que los médicos generales, a su ingreso tenemos que tener unos estándares. El proceso de selección de las especialidades clínico-quirúrgicas es realmente, voy a decir la palabra, desastroso. No tenemos un examen nacional, no tenemos un proceso de selección, no tenemos transparencia en los procesos de selección para el ingreso en las especialidades clínico-quirúrgicas. Lo otro bien importante, y es el hecho de que el ejercicio en la profundización del conocimiento tiene que ver específicamente con que es diferente el ejercicio de acuerdo al momento vital del ser humano. No es lo mismo una especialidad o un ejercicio en el área pediátrica que en el área de adultos. Y eso es importante porque, a pesar de que en Colombia haga falta mucha formación de talento humano y mucho talento humano en las especialidades clínico-quirúrgicas, pues realmente necesitamos que haya personas que profundicen en el conocimiento pediátrico y en el conocimiento, obviamente, del ejercicio de adultos. Veo al doctor Luque, que olvidé mencionarlo, el decano de la Universidad Militar, porque también colaboró intensamente en esta sala de posgrado, se olvidé mencionarlo. Y la quinta recomendación es justamente esta, que no se trata solamente de un hacer, sino que se trata de una gestión del conocimiento. Hay elementos que, si bien son importantes en la profundización del conocimiento, no se justifican llevar a una especialidad clínico-quirúrgica. Ese ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido en Colombia. Algunos procedimientos o técnicas pues las hemos llevado a denominaciones y las hemos llevado a especializaciones clínico-quirúrgicas, y no se justifica realmente. Eso nos ha dado lugar a que hoy en Colombia tengamos hasta terceras especializaciones en el proceso de profundización del conocimiento. La sala entonces se dio a la tarea. Hoy hemos logrado tener unas 79 denominaciones donde hemos logrado hacer una condensación de esos elementos importantes. Tenemos unos procesos en los cuales encontrábamos, miren el elemento solamente de cirugía plástica para que vean. En Colombia hicimos el barrido y tenemos cirugía plástica, reconstructiva y estética, cirugía plástica, estética, maxilofacial y de la mano, cirugía plástica, maxilofacial y de la mano, etcétera, etcétera, denominaciones todas que tienen que ver con la misma especialidad. Decidimos que su denominación va a ser cirugía plástica, reconstructiva y estética. Lo que sigue en el futuro y lo que vamos a empezar a hacer en este momento es justamente a mirar unos esenciales en cada una de estas especialidades, a poder mirar y construir unos currículos que realmente, aunque no sean totalmente estandarizados,
tengan unos esenciales en todo y que defina el perfil de una especialización en nuestro medio. Ahí vamos a tener un trabajo importante con las sociedades científicas sin duda, y vamos a poder hacer esa construcción con unos transversales, obviamente, de competencias en el hacer crítico, reflexivo, analítico, como la investigación, en el componente ético y en el componente estético, porque la formación del especialista clínico quirúrgico tiene que ser obviamente de manera integral. Estas son las denominaciones, estos son los elementos que hemos procedido. Hoy tenemos 79, hay algunas, muy pocas, que pensamos pues tendrán que transformarse hacia procesos de conocimiento de avanzado, profundización, o en ese sentido poder hacer una construcción de otro orden. Esas son básicamente las recomendaciones que tenemos. Queremos construir unos énfasis, porque nos daría posibilidad de hacer ese desarrollo hacia ese orden. Traté, doctor Rey, muchísimas gracias. Muy buenos días. Les decía a mis compañeros en el Consejo General de Educación Médica que siempre me dejan de último, pero qué importancia tiene hoy en el mundo actual, más allá de la titulación, más allá de los registros calificados, todas estas actividades del desarrollo profesional. Hoy se habla prácticamente de que en un futuro la titulación tiende incluso a ser transformada, y este proceso de formación permanente de un médico de cualquier profesión va a ser muy protagonista. Hemos trabajado en la Sala de Desarrollo Profesional Permanente del Consenso de Montería, sobre todo con un principio que es fundamental para nosotros: ser muy incluyentes. Es una sala que tiene que congregar, y el consenso nos traza un camino de diseñar, de formular, de validar un sistema de certificación y recertificación médica voluntaria. Hemos visto cómo a nivel mundial estos sistemas funcionan, son dinámicos, son legítimos, son muy importantes para la sociedad, para la calidad de la atención médica, para el desarrollo del mismo profesional. Luego no podemos como país quedarnos atrás de un sistema que efectivamente ha sido muy útil para la profesión médica. Hemos estado en la sala trabajando con estas instituciones, y quiero hacerles un llamado a los compañeros decanos de estas facultades, y obviamente también a los delegados de los ministerios y a las instituciones que han venido acompañándonos en la Sala de Desarrollo Profesional Permanente, porque vamos a retomar pronto acciones. Con el doctor Luis Gabriel tenemos una reunión para que podamos ya trazar la agenda del año 2019, muy importante. Un reconocimiento a todos los compañeros que nos han estado acompañando. Nos ha servido la sala, entre otras cosas, para recrear unos elementos no solo de la historia de Ascofame, del presente de Ascofame, momentos donde ha sido esta asociación trascendental en la definición de los aspectos conceptuales. Especialmente hay años como el 69, donde se publica el primer documento de reorientación de la educación médica, a 10 años de creado Ascofame, o en los primeros 30 años de Ascofame, como con el Instituto de Seguro Social, el ICFES, el Ministerio de Salud, se hablaba ya de un sistema de educación continua para el personal de salud en Colombia. Y en este milenio Ascofame ha venido haciendo esfuerzos muy grandes. Debemos reconocer que a pesar de que tenemos un modelo conceptual, de que tenemos muchos elementos de criterio que se han venido consolidando, el gran reto, como decía el doctor Quintero en su sala,
y especialmente en esto del desarrollo profesional permanente sí que es pertinente. El gran reto es poder no solo legitimar, sino que toda la sociedad, especialmente las instituciones de salud, los gremios médicos, las instituciones que prestan servicios, acojan un sistema que nos permita hablar el mismo idioma, que nos permita congregarnos alrededor de la educación médica continua, del desarrollo profesional. Ascofame está, y ustedes lo ven en este congreso, pasando por un momento histórico muy importante, y en estos 60 años sí que vale la pena poder tener esta preponderancia ante la sociedad para que allí podamos anidar propuestas como estas. Quiero hacer un llamado a todas las instituciones y actores del sistema de salud en cabeza de nuestro gobierno para que podamos implementar, socializar y acoger un sistema que nos permita a todos, profesionales, una clínica, un hospital, una universidad, la industria farmacéutica, todas las personas que quieran promover un curso, un seminario, un taller, un diplomado, tener unos referentes en donde hablemos el mismo idioma y podamos evaluarnos. También nos ha servido la sala para darnos cuenta, especialmente las universidades que estamos afiliadas a Ascofame, con quienes desarrollamos una encuesta respondida por el 64% de nuestras facultades. ¿Qué venimos haciendo específicamente en materia de educación médica continua? Y ver cifras que son interesantes, más de 1.250 actividades en un año como en 2017, obviamente teniendo una quinta parte de estas actividades ya con presencia de la virtualidad, más de 36.000 profesionales que se han venido capacitando, formando desde las universidades. Es decir, el papel nuestro en nuestras misiones de extensión, de formación, de proyección social es muy importante y debemos reconocerlo y decir, tenemos una oferta académica muy interesante para que podamos ser protagonistas de esto, de la educación continua y profesional permanente. Estas son las actividades en áreas de competencia y también cómo se financian las diferentes facultades para desarrollar estas actividades. Vamos a seguir preguntándoles a las universidades y a otras instituciones que hacen procesos y actividades de formación para que podamos tener la información necesaria para seguir nuestra tarea. También pues hemos hecho un ejercicio conceptual interesante y hemos recreado el avance que en las últimas décadas vienen desarrollando entidades internacionales tan importantes como la que nos acompaña en este congreso. Especialmente hacemos mención a la Federación Mundial para la Educación Médica, que viene dando unos estándares muy importantes y donde la educación médica continua y el desarrollo profesional permanente están en la agenda. Estas son reflexiones que hemos venido haciendo en la sala, que nos parecen importantísimas y que nos han llevado a tener esta primera definición. Queremos una definición integral. Queremos que el desarrollo profesional permanente recoja no solamente aquellas actividades de educación y de formación, sino que también hagan parte de nuestra definición aquellos aspectos que reflejan el desarrollo profesional más allá de un proceso académico formal, estructurado. Hay muchos otros elementos del desarrollo profesional que queremos mirar y que queremos entrar también a evaluar, a estandarizar, a tener en cuenta. Hemos hecho un cribado de actividades y tenemos unos avances y unos retos. La prefiguración del sistema que nos pidió el Consenso de Montería. Hemos avanzado especialmente en aquellos aspectos de orden conceptual. ¿A qué vamos nosotros a apuntar? ¿Qué vamos a poner en el portafolio de actividades? ¿Cuáles son las cosas que vamos a mirar y a tener en cuenta como
desarrollo profesional permanente de un médico. Tenemos que definir los principios de calidad del sistema y entrar a trabajar con entidades tan importantes como el Consejo Nacional de Acreditación. Aquí nos acompaña el doctor William Corné, quien muy amablemente se ha ofrecido como cabeza de las profesiones de la salud en el Consejo Nacional de Acreditación a brindarnos un acompañamiento y, por qué no, la posibilidad de que este marco de referencia de criterios de calidad para el desarrollo profesional permanente haga parte de la agenda del Consejo de la Educación Superior de nuestro país. Actividades que han venido en la sala conceptualizándose, vamos a hablar todos el mismo idioma, porque muchas veces aún en las mismas facultades no tenemos claras las diferencias entre un curso, entre un taller, entre un seminario, qué es un diplomado y qué no es un diplomado, etcétera. Cosas que nos parecen básicas, pero que son muy importantes para que nos pongamos de acuerdo en algunos aspectos conceptuales básicos. Las actividades que les comentaba que tienen que hacer parte del desarrollo profesional. El hecho de que un profesor sea educador, de que sea miembro de un comité científico, de que sea un par evaluador, de que haga investigación, de que haga parte de un comité editorial. Hay muchos elementos, incluso el que haga parte, por ejemplo, de una membresía, de una actividad solidaria de proyección social, como nos lo recordaban hace poco, es muy importante en el desarrollo de un ser humano, de una profesión, y tenemos que valorarlas, evaluarlas y tenerlas en cuenta en un proceso de recertificación, cosa que queremos entonces rescatar. Y obviamente un tercer elemento que estamos manteniendo, y es la posibilidad de que una recertificación voluntaria se consiga a través de un examen nacional o de un examen internacional al que se someta al médico para decir: yo quiero ser recertificado por la entidad competente. Algunos ejercicios que hemos venido haciendo, virtuales o presenciales, de validaciones conceptuales, como en el caso de cómo ponernos de acuerdo en la definición de qué es un diplomado, por traer sencillamente una ilustración. Propuestas de la sala sobre las dimensiones, cuáles son los componentes de estas actividades de educación continua a los que vamos a entrar a definir con criterios de calidad. Hemos estado trabajando esos componentes, poniéndonos de acuerdo. Criterios de ponderación, este es un trabajo ya de una década de Ascofame, hablando de precisamente cómo podemos nosotros llegar a un sistema de créditos, específicamente en el capítulo de la educación continua, un sistema de créditos que sea acogido a nivel nacional, todas las instituciones. Especialmente nosotros tenemos un interés muy grande de trabajar con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y que esta asociación, que ha venido haciendo un trabajo muy importante con cada una de las sociedades científicas de especialidades médico-quirúrgicas de nuestro país, y que en el CAMED tiene más de una década de estar trabajando por la acreditación y la certificación, podamos nosotros unirnos en criterios fundamentales de tipo conceptual, de estándares, para que trabajemos de la mano, donde Ascofame puede hacer un excelente trabajo de cara a los médicos generales y el CAMEC y las sociedades científicas hacer lo mismo de cara a los médicos especialistas. La duración, que ha sido como un criterio que se ha tenido muy en cuenta históricamente para valorar una actividad de educación continua. Podemos sumarle a ello criterios del tipo de actividad y de la calidad de la actividad. Se ha planteado de Ascofame hace unos años el que tenemos actividades que pueden tener créditos tipo A, B o C, dependiendo de las competencias a las que apunten en el saber hacer o en el hacer, y que esto pueda pues dar un valor agregado a esas horas de trabajo, de estudio y de formación. Queremos trabajar unos criterios de calidad en cada una de las dimensiones que la actividad vaya a ser abordada, vaya a ser evaluada, dándoles un puntaje que nos permita también en esa ponderación darle un valor agregado a las horas conforme a la calidad, si se cumple en alto grado, satisfactoria, o si cumple
en criterios de calidad. De allí, este año tenemos que definir en la sala una propuesta de asignación de créditos y poderla poner, obviamente, en el escenario de todos los actores que desarrollan este tipo de actividades para legitimarla. Los dos últimos retos que tenemos es la articulación del modelo con un desarrollo tecnológico, y hoy por hoy consideramos que Ascofame tiene una división de desarrollo tecnológico muy importante y está en todas las posibilidades de ofrecerle al país, desde un médico recién egresado que con una clave pueda acceder a nuestra plataforma. Ya tenemos, por ejemplo, una arquitectura digital desarrollado. Podemos, desde nuestra página web, tener un sistema de módulos que le permita o al médico, al profesional, a la institución que quiere dictar un curso, a todas las actores que de alguna u otra manera desarrollan este tipo de actividades, pues registrarse, mandar la información de su actividad, de su curso, de su congreso, de su diplomado, que permita que Ascofame, en el caso puntual que estamos presentando como ejemplo, revise los criterios de calidad y pueda emitir una certificación que diga: este curso tiene estos créditos, y desde que tenga nuestro sello de Ascofame, pues ese profesional pueda llevarlo a su hoja de vida. Ahora, muy importante para nosotros este modelo operativo que aspiramos también este año definirlo. No es solamente Ascofame desarrollando un modelo en donde sea quien certifique. Son temas que tenemos que seguir discutiendo con las autoridades gubernamentales. Vemos con muy buenos ojos que la posición del gobierno siempre ha sido: este sería uno de los ejercicios más importantes de autorregulación que podamos nosotros como agentes académicos pues ofrecerle al país, y sabemos que los ministerios nos van a apoyar, pero necesitamos también que el gobierno nos dé los incentivos, porque de nada sacamos dando un marco de referencia, creando un modelo de estándares, si los médicos, las instituciones y quienes desarrollan esas actividades pues no nos tienen en cuenta, porque en últimas no sirve para mucho. Allí necesitamos que esa hoja de vida en donde va el profesional a hacer su esfuerzo de recertificarse voluntariamente sirva, sea útil, y que en el mercado laboral, que en el idioma del sistema de garantía de la calidad del sector salud, que en los gremios, que en la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, que en el idioma que tiene la Organización para la Excelencia en la Salud, este modelo impregne todos sus estándares, sus procesos, sus sistemas de evaluación y calificación, para que el médico sea también exigido en la empresa, en su lugar de trabajo, en la sociedad científica a la que asiste, y se le pregunte: oye, ¿y tu recertificación voluntaria? ¿Qué nos da a nosotros tranquilidad? Que le podamos mostrar al país que ese sistema mantiene a nuestros médicos actualizados y al día para prestar una atención de mayor calidad. Estamos en esta sala muy ilusionados y sabemos que es algo que el país espera. Insisto, la necesidad de que tengamos una participación de muchos sectores. Esto no es una tarea solo de Ascofame, porque la educación continua y el desarrollo profesional se imparte por muchas otras instituciones más allá de la academia. Queremos abrir las puertas de Ascofame para que en este foro que se ha creado podamos darle al país realmente un instrumento de trabajo muy necesario en un sector como el de la salud, donde se critica la idoneidad del médico. Luego creemos que va a ser un trabajo muy importante y bueno, nos esperamos en el 2019, donde esta sala va a seguir trabajando. Muchas gracias.